Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre al principio del vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, la gente que aprieta el botón de suscribirse y el que está al lado, el botón que aparece un símbolo de una campanita. Porque si no apretamos el del símbolo de la campanita, YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos. Bueno, vamos con un vídeo, como he estado con las labores de poda, para que veáis un poco así cómo estoy podando un poco los árboles. Y como siempre digo, pues no tengo que me grabe los vídeos y tal, y hago unos vídeos así un poquito rápidos, pero bueno, para que se vea, es un vídeo, una mezcla entre entretenido y explicativo, ¿no? Pero ahora vamos a ir viendo más o menos las cositas que he hecho y nada, porque yo, como siempre digo, siempre, como he dicho en mis otros vídeos, yo explico que no hay que hacer solo una poda al año en los árboles, sino se hacen diferentes podas y siempre estamos sacando alguna que otra rama en cualquier en cualquier momento del año. Siempre vamos a sacar alguna que otra rama para que siempre el árbol esté con buena aireación. Ahí estamos viendo cómo he sacado todas las ramas, porque había ramas que tocaban en el piso. He sacado todas las ramas. ¿Por qué en este momento también? Porque ya he cogido toda la fruta. Ya he cogido todos los aguacates. Entonces ahora, aunque estén en flor, ahora es el momento de hacer una poda un poquito más fuerte, por así decirlo. Aunque, como dije, como acabo de decir, siempre... Ahí estamos viendo este árbol. Este árbol que estamos viendo, ahora lo vamos a ver después de podarlo. El último, el de la esquina. Para que os quedéis con el árbol, para que veáis cómo he sacado. Bueno, más que nada lo que he hecho es recortar un poco las ramas que van hacia abajo, ramas que se entrecruzan y ramas que van para tener los centros un poco abiertos. Un poco bastante, lo dejé la verdad que bastante. Ahora mismo no se aprecia, pero eso, no se aprecia mucho. Pero ahora al final del vídeo lo vamos a ver, porque me meto dentro de algunos de los árboles y tal. Entonces, más que nada eso, lo que he hecho ahora en esta época es... Porque hay gente también que me pregunta, ¿cómo tienes los árboles tan bajos? ¿Cómo tienes los árboles así para que no te crezcan más y tal? Bueno, como siempre digo, hay un número de teléfono en el WhatsApp para consultas más personalizadas, te explicaría. No es gratuito, pero es por un precio muy razonable, un pago mínimo. Y te explicaría un poco mejor de tú a tú cómo realizo las podas o cualquier cosa en tema de fertilización, o a la gente que se está iniciando en esto del aguacate, pues para ayudarlos un poco y guiarlos un poco. Cualquier cosa me escribís por el WhatsApp, eso, alguna consulta que tengáis. Y nada, lo que es eso, por donde íbamos. Ahí estamos viendo cómo está el centro del árbol un poco abierto. También, si os fijáis, estos árboles ya tienen un tamañito más considerable. Y ya estamos viendo como que hay mucho palo. A ver, está bien. Ese tamaño para mí está perfecto. Pero quizás el próximo año ya lo que voy a hacer es por un lateral voy a recortar más. Voy a recortar, no tan solo, recortar un lateral. ¿Qué conseguimos con esto? Y dejar el otro. Y es lo que tengo pensado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Claro, porque si recortamos un lateral, nos vamos a cargar todas las flores de ese lateral y no vamos a tener aguacates. Pero bueno, ¿qué conseguimos con esto? Hacer que el árbol se haga más pequeño, porque realizándole la nutrición adecuada y eso. Mira, este árbol de la esquina, ahora lo vamos a ver, cómo lo podé. Ahora lo vamos a ver. Y para que lo veáis. Para que os quedéis con él. Aquí lo estamos viendo como el árbol quedó pues más aireado. Le hice una buena poda así por abajo, por el centro y tal. Entonces, lo que estábamos hablando, lo que quizás haga el próximo año es recortar un poco para que no se haga no queremos palos muy largos. Mucha madera. Y que solo tenga unas hojas en los brotes y eso en las puntas. Tampoco queremos eso. A ver, que tengan un tamaño como estos, sí. Pero mucha madera no. Porque todo eso es energía que el árbol tiene que coger. Y se van envejeciendo los árboles. Por eso también se hacen podas de rejuvenecimiento. Que es cortar los árboles, vamos a ponerle a 1 metro. Dejarle las 4 guías para rejuvenecerlo y después irlo formando con los nuevos brotes.
Pero eso, si lo dejamos que cada vez van a ir creciendo más y mucha madera, pues al final el árbol se va a ir envejeciendo también, ¿no? Entonces tenemos que siempre ir haciendo algunas podas. Y en verano lo que hago para evitar el crecimiento, porque claro, ahora estamos entrando en la fase de primavera. Vamos ahora para primavera. Y ahora, en la primavera, verano, con el calor y todo esto aquí por esta zona, pues salen todos los nuevos brotes, ¿no? Y lo que yo hago para cortar el crecimiento es un despunte de los nuevos brotes de arriba para evitar que el árbol crezca más para arriba. Pero bueno, como siempre digo, si quieres una explicación más detallada de cómo tener los árboles así más pequeños y tal, consultarme por WhatsApp, que por un pago mínimo os lo explicaría mucho mejor. Y nada, ahora estamos viendo cómo ha quedado la huertita de esto. Estamos viendo ahí las faldas más recortadas, árboles que estaban muy tupidos de rama y de flor, pues he sacado alguna rama para que haya algunas ventanas de aireación. Y todavía sí, quitándole, que le quité bastante, todavía tienen rama y tienen bastante, pero tampoco hay que dejarlos o sea, muy pelados, ¿no? Tampoco hace falta dejarlos ahí con 3 palos nada más, ¿no? También algo razonable, que si le quitamos mucho, tiene que ser un equilibrio en el árbol. Que tenga flor, que tenga hoja y eso, pero que haya aireación y que entre luz. Eso es lo más importante, que haya aireación para evitar que el tema de las plagas, que se haga un microclima ahí dentro de ese árbol, que ahí proliferan ahí todas, pues o los hongos, insectos que no queremos, todas estas cosas. Después a estas heridas, que hoy no me dio tiempo, a estos cortes, a los más pequeños no, pero a los cortes que hice con la motosierra, como acabamos de ver ahí, es bueno darle un tratamiento anti-hongo, ya sea una pasta que viene para eso, comprada, o si no, lo que siempre he dicho, hacemos una pasta con el caldo bordelés y con agua, cal y un poco de caldo bordelés y aplicamos ahí con una brocha para evitar la entrada de hongos ahí en esos nuevos cortes, ¿no? Entonces, más que nada eso, estamos viendo ahí cómo ha quedado. También decir eso, que vienen unas pastas especiales para eso, para los cortes de los árboles. Cualquier cosa, hombre, esa es bastante buena, pero si no, sabemos que podemos hacer una nosotros con oxicloruro de cobre o caldo bordelés, un poco de cal si tenemos, y un poquito de agua, hacer como una pequeña masa y aplicamos ahí en esos cortes. Y nada, pues ahí lo estamos viendo, cómo ha quedado. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.